Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Derecho y Acción. Soy Carmen Azpeitia, soy abogada en AGM Abogados y estoy encantada y emocionada, como decía Lina Morgan, de comenzar este nuevo espacio con vosotros, con todos los oyentes y con mis compañeras que son en primer lugar Vanessa Alarcón. Buenas tardes, Vanessa. Hola, buenas tardes, un placer estar aquí. En segundo lugar, María Eugenia Blasco. Buenas tardes, María Eugenia. Hola, contentísima de arrancar con Derecho y Acción. Y María Arroyo, nuestra tercera compañera que hoy está malita, se nos ha puesto malita en el último momento y no está, pero sí está en realidad y estará desde luego en posteriores episodios de este podcast. Todas ellas son abogadas, son socias de AGM Abogados y sobre todo son expertas en muy diversas áreas del derecho y muy bien conocedoras del sector audiovisual. Vanessa Alarcón es una abogada experta en propiedad intelectual, sector audiovisual y nuevas tecnologías. María Eugenia Blasco, por su parte, es una reconocida y reputadísima experta en el área de inmigración y extranjería, y María Arroyo es, por su parte, también experta en el área jurídico-laboral. Derecho y Acción nace como respuesta a esa pregunta tan coloquial de qué pinta un abogado en un rodaje, que en realidad viene como extensión de qué pinta un abogado casi en cualquier sitio, porque somos muchas veces los invitados más feos de todos los bailes y a los que casi nadie, con los que casi nadie se quiere tener que enfrentar. Más formalmente vamos a tratar de responder a lo largo de este podcast a la pregunta de cómo pueden convivir o más bien chocar en muchos casos dos universos que parecen tan alejados como el mundo legal, como el mundo del derecho, que tiene tantas normas, prohibiciones, obligaciones que se tienen que cumplir, y un mundo tan creativo, tan volátil, tan intangible como es el derecho audiovisual, la creatividad, la autoría sobre obras, etc. Además, el sector audiovisual nos causa curiosidad y es la segunda razón por la que hemos tenido la idea de iniciar esta serie de podcast. El sector audiovisual se caracteriza porque une en sí mismo muchas áreas del derecho tradicional. Parece, o se podría decir, y de hecho es así, que el derecho audiovisual es una rama del derecho en sí misma. La reina de esas ramas del derecho en el ámbito del sector audiovisual, creo que nadie se sorprenderá que diga que es la propiedad intelectual, los derechos de autor sobre las obras que se generan en ese mundo de la creatividad, pero no es la única, desde luego, porque intervienen otras muchísimas ramas. Por ejemplo, en el caso de la rama de extranjería, de inmigración, alguien se ha planteado qué se necesita realmente para atraer, por ejemplo, en nuestro caso a España, profesionales de todo tipo, técnicos o creativos que puedan trabajar en una producción audiovisual que se lleva a cabo en este país. De eso saben mucho y muy bien María Eugenia, que nos contará muchos casos o anécdotas que le hayan podido suceder a lo largo de sus años llevando ese tipo de temas. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando una productora extranjera se implanta en España? Bueno, pues sí, es verdad que está todo muy, muy ligado y que es importante sobre todo tener una buena previsión. Como decías, es un mundo muy creativo, el sector audiovisual, y a veces puede parecer que con la creatividad lo tenemos todo hecho y que esa es la parte importante, tener un buen proyecto, un proyecto original, un proyecto que venda y por tanto, pues nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, con el caso de una productora extranjera de Latinoamérica que allí pues está extendida, que tiene proyectos muy interesantes, que le va muy bien y que decide, además en este mundo cada vez más global, incluso con las plataformas que ya se ven en todas partes, pues que estos mismos productos pueden vender en España. Y de repente pues crea un proyecto aquí en España, constituye una empresa en España y parece que, bueno, ya ha tenido una formalidad, ha creado una sociedad en España y que con eso puede estar todo. Tiene sus ideas, tiene sus proyectos, que algunos de ellos incluso sabe que ya funcionan o los adapta al mercado español y se viene para aquí para venderlos en España. Y resulta que tiene esta empresa constituida y quiere traer para desarrollar y para expandir este nuevo mercado, pues alguien de confianza que ya tiene allí, aparte de que luego pueda contratar aquí gente, pero en un inicio
necesita atraer aquí a alguien, un director comercial, que pueda iniciar esa expansión. Y bueno, tenemos unos permisos permisos de residencia y trabajo especiales para este sector, que van muy rápido, que se resuelven en menos de un mes y que por tanto puede ser facilísimo traerlo a priori. Viene la persona como turista, viene este director como turista, empezamos a tramitarle el permiso y resulta que sí, la empresa está constituida, pero no basta con constituir una empresa. Hay una serie de formalidades que tienen que tener las empresas, pueden ser a priori tontas, ¿no? Por decir de una manera que te parece que ya has creado la empresa y ya está. Pero resulta que para tramitar ese permiso la empresa tiene que estar de alta en una serie de sistemas, tiene que tener un código de cuenta de cotización en la Seguridad Social, tiene que estar ya registrada en Hacienda, tiene que tener unas formalidades muy básicas, pero que son papeleo, como todo, ¿no? Al final, y en este mundo nuestro del derecho, papeleo. Y ese papeleo lleva días. El diablo está en el detalle. Tal cual. Entonces, sí, tengo una sociedad creada, tengo unos proyectos interesantísimos, tengo al director comercial aquí en España, tengo que tramitarle un permiso antes de que se acabe su tiempo de turista, que son 90 días, y por estas formalidades que no he previsto, resulta que se pasan los 90 días, no me conceden el permiso, el director se tiene que volver a su país y todo el proyecto se me paraliza. Y esa inversión que ya he hecho, tanto en constituir la sociedad como en traer a esta persona, en quizá incluso que se mantenga aquí esos meses todavía. Sí, una inversión al fin y al cabo, una inversión económica, dinero que se pierde. Dinero total que se pierde por 4 formalidades que no he previsto antes de traer a la persona. Muchas veces por desconocimiento, imagino. Total, completo desconocimiento, porque esas formalidades son en el momento que vas a contratar. Como todavía no tienes nadie en plantilla, no te has encontrado que te hacen falta. Pero a este ya lo vas a tener en plantilla, a este y a otros. También nos podemos encontrar 1000 situaciones más trayendo actores o a personal de montaje, de iluminación, de cualquier cuestión que vienen por unos pocos días y que necesitamos hacer unas gestiones previas a su llegada para que realmente puedan llegar y ese mismo día arrancar a trabajar. Si no lo hacemos con antelación... Igualmente el mundo que está tan de moda ahora y del que hablaremos a lo largo de la temporada, también el de los influencers. La gente que, por ejemplo, sus proyectos en cuanto a creación de contenido en Internet se basa en viajes a lo largo del mundo. Entiendo que la parte de contar con... De hecho, hace poco veía en una pareja de TikTokers que son bastante conocidos y ahora mismo son bastante punteros en España. Un siguiente proyecto que habían anunciado era si iban de viaje a Australia y se han quedado en tierra. Se han quedado en tierra porque no han tenido la suficiente... Pensaban que iba a ser cuestión de un día o dos que le dieran la ESTA australiana, porque aparentemente la famosa ESTA o similares es un mero trámite, pues no se lo han dado y se quedaron en Roma. Total, porque además, en concreto hablas de Australia, es un país donde, si habéis visto esos programas que a mí me encantan de fronteras, policía en fronteras, todas estas cosas, sabréis que Australia es uno de los países más estrictos en cuanto a inmigración. Entonces, en el momento que tú no vas de turista, sino que al final si tú eres un TikToker, un creador de contenido y te vas a ese país a grabar, vas a trabajar, no vas de turismo. Y si eso lo detectan en frontera, no te van a dejar entrar, incluso aunque lleves tramitado un visado turístico o esta que dices, en un país que no requiera un visado específico de turismo. Entonces sí es muy importante todo lo que es la previsión, la organización, el informarte, la asesoría previa, tanto cuando traemos gente profesionales a España como los españoles o los nacionales o trabajadores de España que deben trasladarse a otros países, desplazarlos a un rodaje a otro país. Si tú llegas a la frontera, es un país que no requiere visado para entrar, entras como turista y tú dices, bueno, me voy por 10 días, entro como turista, vas cargado de cámaras, de vestuario, y el policía de frontera te va a decir, ¿pero usted a qué viene aquí? No, yo vengo de turismo. No, pues perdone, usted no viene de turismo. Esto todo apunta a que no. No es turismo. Y de vuelta para casa. Pues vamos a dejar ahí el cliffhanger, porque tendremos un episodio en el que podremos hablar largo y tendido de todo lo que tiene que ver efectivamente con trabajar en el sector audiovisual o análogo al sector audiovisual y moverse por el mundo, que tiene tela y la cortaremos.
como decía antes, sin duda la reina, y además totalmente justificada, a mí me apasiona, en materia audiovisual es la propiedad intelectual. Es cierto que todo lo que tiene que ver con la autoría de las obras, con cómo bajar de ese mundo de las ideas a un papel y después del papel a un contrato y después del contrato a una pantalla de cine, de televisión o de cualquier plataforma, a mí es algo que me apasiona, me ha apasionado siempre, porque además pienso que trabajar como abogado, hay abogados a los que les gustan otras materias y es estupendo, pero a mí personalmente enfocar mi trabajo de abogado a que lo que tengo que verificar, chequear o asesorar es en relación con un guión de cine o con un guión de una serie de televisión o con unas fotografías, es decir, con la producción artística de una persona, es algo que me parece que no tiene precio. Y para hablarnos de propiedad intelectual, de audiovisual puro y duro y de tecnologías, tenemos, como he dicho, a Vanessa Alarcón, a Vanessa, con la que también tendré ocasión de hablar largo y tendido en varios capítulos de esta primera temporada, pero que hoy nos va a dar, pues eso, precisamente las tramas principales de lo que va a ser esa temporada, que son las problemáticas, como decíamos antes. Ese audiovisual es ese mundo en el que se cierran nuevos proyectos, nuevos contratos en camerinos de teatro, en backstage de conciertos, donde tu amigo del alma, que se le da muy bien el diseño gráfico, te dice que te hace la nueva portada de tu próximo disco y luego resulta que no había ningún contrato firmado, etcétera, y un larguísimo etcétera. Vanessa, estarás de acuerdo conmigo, entiendo. Sí, totalmente. Además, en la línea de lo que decía María Eugenia, en muchos de los proyectos, a la hora de enfrentarnos a cualquier obra, en este caso pues el audiovisual, tendríamos que tener en cuenta cómo afectan los aspectos legales desde el inicio. Yo siempre hablo, y soy muy repetitiva y muy pesada, con un concepto que es la legalidad por defecto desde el diseño de un proyecto, y en este sentido pues me parecería clave, ¿no? el aterrizar el qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y sobre todo pues protegerme a nivel de qué derechos tengo que tener para poder llevar a cabo la obra, ¿no? Desde un punto de vista de lo que es la creación, el guión, la película, el rodaje en sí, qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer y qué derechos confluyen ahí para poder, en este caso, acompañar a la empresa pues, productora o que vaya a generar el proyecto, ¿no? Imagino también luego, ahora sobre todo con el auge enorme de las plataformas de streaming y de retransmisión de audiovisuales que conocemos todos, entiendo también que la distribución o que el mundo y todo lo que tiene que ver con la distribución y acuerdos de distribución de este tipo de contenidos o de este tipo de materias ha evolucionado y hay que ponerse las pilas y estar al día con este tipo de nuevas distribuciones, entiendo. Sí, claro, la injerencia de las nuevas tecnologías hace que se lleven a cabo no nuevos formatos, sino nuevas formas de producir o de distribuir las obras en este caso, con lo cual tienes que alcanzar en los contratos pues, cláusulas que regulen adecuadamente toda esta distribución, toda esta explotación, los formatos, los canales, los medios. Es algo que no siempre se ha regulado, que a veces no se regula bien, con lo cual todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta también desde el origen, ¿no? A mí una de las sorpresas, cuando empezaba a trabajar en audiovisual, creo, de las grandes sorpresas que algunas veces hay que comunicar al cliente, que ya te viene un poco con el trabajo previo hecho, con papeles ya firmados, es esas famosas limitaciones de nuestra ley de propiedad intelectual, la española. ¿Cómo que no puedo distribuir? Oye, es que ahora me han ofrecido esta serie de televisión que la tengo asentada y demás y tal, me han ofrecido que la quiere Suecia, por ejemplo. La quiere una cadena allí de televisión, la quiere tal, y se encuentran con la sorpresa de, por no tener un contrato adecuadamente detallado, el espacio y el tiempo en el que pueden distribuirse y explotarse esas obras, es que de repente es que no soy dueño tanto como yo creía. Sí, por eso hace falta este alcance o este análisis inicial, ¿no? De no solo qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer, sino en qué formato, por qué canales o vías, territorios y luego que a veces de una obra inicialmente original se pueden generar obras derivadas o nuevas
se puede hacer una gamificación, se puede hacer una spin-off de un personaje de una serie, con lo cual todo esto, si no lo has regulado de origen, luego te puedes encontrar con estas problemáticas, ¿no? De por no haberlo contemplado, ¿ahora qué hago? ¿No? Te toca negociar. ¿Os puedo preguntar para ver si lo entiendo? Porque como también lo que queremos con esto, sobre todo, es que todo el mundo entienda de lo que hablamos, a ver si yo lo he pillado. O sea, por ejemplo, yo hago una serie y la distribuyo en España, tengo un contrato de distribución con una televisión, con un canal de televisión español, y resulta que luego hago un spin-off de un personaje de esa serie. Y puede ser que, aunque sea una serie distinta al final, de algún modo, en el contrato inicial haya cedido los derechos para spin-off sin darme cuenta o algo así, y de repente no puedo hacer ese spin-off y venderlo a otros, y yo voy a ser el primero. ¿Queremos decir un poco eso? Sí, podría ser, claro. Podría pasar, ¿no? Sí. Jolín. Sí, podría pasar, sobre todo porque además una de las partes importantes, además de efectivamente tener contemplado en el contrato, es tener registradas las cosas, porque el registro de la propiedad intelectual en España permite el registro de muy diversos contenidos y entre ellos los personajes. Aquí, por ejemplo, en el despacho tuvimos hace tiempo el caso de una chavala que se pusieron en contacto porque, bueno, la chavala debía de ser una máquina en temas de creación y concretamente había creado como proyecto de su fin de carrera, no recuerdo, de fin de una formación, era un proyecto formativo, había creado el guión, personajes y demás, todo el formato para una serie infantil y se lo habían comprado, se habían ido a... Vamos, debía de estar, lo debió de exponer, repito que si no recuerdo mal hablo de memoria, pero era un trabajo de fin de máster, un trabajo de fin de carrera y digamos que la universidad o el centro formativo ponía a disposición de los estudiantes pues toda la parafernalia para que pudieran proyectar el proyecto. Pues allí, como en los campos de fútbol que están los ojeadores, debía de haber ojeadores de productoras audiovisuales y a la chica la debieron de parar al terminar su exposición, que entiendo se llevaría una matrícula de honor, para decirle que le querían comprar la serie y que querían traducir a serie de televisión o de audiovisual su guión, sus ideas y tal, pero le pedían tenerlo todo registrado. Y acudió al despacho y una de las cosas, además de registrarle los guiones como tal, le registramos los personajes. Es decir, si tú tienes los personajes registrados, en el momento, por ejemplo, efectivamente se plantea un spin-off y tú eres el dueño de los derechos sobre ese personaje, también se plantea en temas de videojuegos. O sea, actualmente es impresionante. A mí me llama mucho la atención a lo largo de los años cómo ha evolucionado también las nuevas tecnologías, las nuevas posibilidades y demás. Todo es susceptible de tener ese reflejo en propiedad intelectual, salvo en España la autoría moral sobre la obra. A diferencia de otros ordenamientos como ocurre en Estados Unidos, en el que el copyright, la autoría, corrígeme Vanessa si me equivoco, pero también es susceptible de venderse o de negociarse. Aquí la autoría moral no se puede desvincular del autor, pero salvo eso, todo lo puedes negociar, de manera que si tú te ocupas de tener registrado tu personaje y efectivamente a la hora de traducir el contrato o crear el contrato para tú distribuir o para tú ceder la explotación sobre ese personaje, como no tengas cuidado, si no has manifestado de manera correcta qué derechos tienes sobre ello o qué derechos transmites, pues es que en un momento dado se puede dar el conflicto de que eso ya no pueda tener salida a otros países, a otras plataformas y demás, porque es que no se tienen los derechos sobre el que ese personaje determinado. Claro, yo ahí podría decir un par de matices de lo que decías. Por un lado, la propiedad intelectual sí que es cierto que no requiere de registro, es decir, cuando tú dices que algo es tuyo, pero sí que estos mecanismos de registro te permiten acreditar que eso es tuyo a determinada fecha y que tienes la titularidad de esos derechos a nivel de creador o la contribución que hayas hecho. Entonces también tendríamos que hablar del tipo de obra, si es compuesta, si es colectiva, quién es el titular de esos derechos, de un lado. Luego, relacionado con lo que tú decías, sí, aquí no se puede comercializar el derecho moral, porque el derecho moral lo que te otorga es pues esa protección adicional a tu obra, a tu bebé,
¿no? Que has creado, que has generado, y entonces cualquier modificación que se quiera hacer de esa parte más ética necesita de tu permiso. Por eso lo único que se permite es ceder los derechos de explotación. Exacto. Que es el derecho a obtener un beneficio económico. Los dineros, lo que hablábamos antes. Los dineros y al final... al final es lo que, bueno, como en tantas otros, como casi todos, como en todo en esta vida. Otro aspecto que a mí personalmente me interesa muchísimo y que también hablaremos largo y tendido, porque lo comentaremos al respecto, es el tema marcas, tema merchandising, qué coloco en un mostrador a la hora de, es decir, no solamente ya dejando aparte la creatividad, la obra como tal y demás, es qué tengo, qué elementos físicos utilizo para reflejar en pantalla la idea que yo he tenido y que he plasmado en un guión, etc. Por un lado, efectivamente, todo lo que tiene que ver con los artistas, los actores, los que van a dar vida a los personajes de carne y hueso, y también los objetos, las marcas, totalmente. Los acuerdos con tener cuidado, si una marca, un brick de leche está más tiempo del debido, ya se considera una publicidad encubierta, ¿no? Este tema... Claro, aquí es importante además porque a diferencia de la propiedad intelectual, que como decíamos no requiere de registro, la propiedad industrial, es decir, las marcas, las patentes, todo esto, sí, entonces tú para poderte defender tienes que tener tu título que dice que esa marca es tuya, ¿no? Asociada a la clasificación de productos y servicios que tú tengas. Por ejemplo, casos bastante frikis que a mí me han sorprendido, ¿no? La serie de Stranger Things, que supongo que la conocéis. El nivel de merchandising que tiene esta serie es brutal. No solo es merchandising de productos de ropa, tazas, no, es que allá es de decorados enteros de experiencias vivenciales que tú puedes ir tipo museo y esa parte también la tienen que registrar. Entonces, hasta ese nivel podemos llegar. Luego también la parte online, ¿no? Si comercializas algún producto... online puede ser, yo qué sé, pues la música de la serie. Vale, la música tiene su protección también desde un punto de vista audiovisual, pero también tendrías que ver si tienes que registrar la carátula de ese producto como marca, por ejemplo, o si de ahí quieres hacer un videojuego. Y el videojuego no solo registrarlo desde un punto de vista de propiedad intelectual, sino también algunos personajes incluso se han llegado a registrar como marcas, como el caso de Mario Bros, por ejemplo. Sí, efectivamente. Así es. Y ya por último, para dejarnos algo en el tintero para el resto de la temporada, ¿qué pasa con la IA? Esto que ha llegado como una bomba para mover los cimientos de la vida de todos, y qué pasa en el audiovisual con el uso de todo este tipo de tecnologías. Aquí primero necesitamos 5 capítulos más para hablar de ello. Y luego como apunte sí que se podría decir de la IA ha venido para cambiar cómo concebimos seguramente la tecnología, cómo aplicamos la tecnología al sector, en este caso audiovisual. Y cuál es el impacto desde un punto de vista también de afectación de derechos, porque la IA tiene muchas ventajas, pero también tiene, no sé si llamarlo inconvenientes, pero tiene contras, ¿no? Que hay que considerar, que ya no solo son desde un punto de vista legal de qué cojo a nivel de contenidos, ¿no? Para desarrollar mi inteligencia artificial y qué derechos a lo mejor estoy vulnerando a nivel de autoría, imagen... protección de datos en función de la información que recabo, sino también desde un punto de vista de sesgo, ¿no? De cuestiones más éticas. Con lo cual, pues son aspectos que también hay que tener en cuenta y poner dentro de la ecuación. Y si quieres trabajar con esta IA para desarrollar proyectos audiovisuales, perfecto, pero asesórate bien, porque si no, pues bueno, mira, DeepSeek, por ejemplo, en temas de privacidad la están buscando. No es algo nuevo, en ChatGPT les pasó lo mismo. Hablaremos largo y tendido de todo esto, que estoy deseándolo, la verdad, porque como digo, a mí esto me apasiona. Hoy debería estar con nosotros María, a la que he presentado anteriormente, María Arroyo, nuestra socia de jurídico laboral de la Oficina de Madrid, pero está malita. Ella nos iba a dar también sus propias pinceladas sobre qué repercusiones, que entiendo que a nadie se le puede escapar,
en el ámbito laboral tiene también el mundo audiovisual y qué problemáticas pueden surgir. Te mandamos un abrazo, María, y con tu permiso simplemente lo lanzo para que sepamos, porque también charlaremos en su momento con ella largo y tendido sobre estas repercusiones laborales. En primer lugar, el tema de la contratación en el mundo, en el sector audiovisual, los contratos que se llevan a cabo con los diferentes tipos de trabajadores, llamémosle puramente artísticos, actores como perfiles más técnicos, son especiales. Las altas en la seguridad social son muy especiales. Hay muchas particularidades que, como decía antes con María Eugenia, se desconocen muchas veces. Hay además, en mi opinión, en el ámbito audiovisual, mucha nueva creación, mucha startup, mucha gente que se lanza, que se lía la manta a la cabeza y crea su propia empresa para sacar adelante sus proyectos creativos, y se peca, si se me permite la expresión, de desconocimiento, de ese con mi idea lo tengo todo y voy para adelante y esto sale adelante, y se peca de desconocimiento. Y la realidad es que en materia de contratación hay que tenerlo muy, muy, muy previsto, porque son contratos con muchas especialidades. También las propias cláusulas dentro de los contratos, ya dejando aparte el contrato en sí, las cláusulas como confidencialidad, cláusulas como derechos de posibles distribuciones o posibles cesiones de derechos de exclusividades, de esto también hablaremos en su momento, Vanessa, imagen, derechos de imagen, cuidado con vulneraciones de un derecho de honor, posibles vulneraciones de intimidad, según hasta dónde lleguemos en los contenidos que queramos crear o lo que queramos, la imagen que queramos utilizar de los artistas. Y también un tema que, repito, María nos lo desarrollará porque a mí me parece interesantísimo y muy, muy, muy importante, que es el tema de la prevención de riesgos laborales, que es un tema que se debería tener en cuenta en cualquier caso y en cualquier sector, pero que es cierto que en los rodajes, en materia audiovisual, tiene una importancia muchas veces capital. No creo que nadie se haya dejado de preguntar cuando ve a James Bond saltar a 120 km/h en marcha de una moto, ¿qué pasa con ese doble? ¿Qué pasa con esas escenas arriesgadas? ¿Qué pasa con las medidas de seguridad que se tienen que tener en un rodaje para garantizar la seguridad de todos los que intervienen en él? ¿Y qué pasa cuando no se tienen o cuando algo ha fallado en esta materia en concreto y se produce desgraciadamente un accidente laboral que puede ser desde luego puede ser que te hagas un corte en una uña, gracias a Dios, pero también puede ser que te caigas de lo alto de una torre en la que estabas instalando un foco, lo cual ya tiene menos gracia. Entonces, es una materia muy, muy importante, y además tiene chicha, porque una cosa que se caracteriza, que también lo saben mis compañeras y de lo que también hablaremos, por las producciones audiovisuales, es la frecuencia con la que intervienen contratas, subcontratas, la subcontrata de la subcontrata de la subcontrata, es decir, una cadena de empleadores y de subempleadores que determinan que al final la responsabilidad en ese accidente de trabajo, que nunca queremos que suceda, se puede atribuir a unos o a otros, y la inspección correspondiente y la sanción correspondiente y los posibles pleitos que puedan surgir, pues pringarán unos u otros dependiendo del caso, y ahí estará la defensa del abogado. En definitiva, este es el primer capítulo del que espero sean muchos, y desde luego en los que vamos a tratar de responder a todas estas cuestiones que hemos puesto hoy encima de la mesa y muchas más, porque, como decía al principio, el mundo audiovisual y el mundo legal chocan, conviven, y nosotros los abogados tratamos de conciliarlos en la medida de lo posible. Como decía al principio, en un mundo tan intangible como es este de la creatividad, que muchas veces es tan reacio a buscar normas o a guiarse por normas o a establecer obligaciones, los abogados pintamos y mucho. Hacemos fácil lo que a priori parece difícil, y en muchas ocasiones hacemos posible lo que parecía imposible. Así que os invito a darle a me gusta a este episodio y a los próximos que vendrán, a compartirlo con todos vuestros amigos, con todo el mundo. Hola mamá.
que yo sé que tú me vas a oír seguro, y seguiremos adelante en todas las plataformas a lo largo de toda esta temporada. Esto es Derecho y Acción.